Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por la asistencia. Por favor, siéntanse con la libertad de poder intervenir en la reunión. O si gustan, me escriben en el chat. Lo voy a estar monitoreando permanentemente. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a revisar algunos aspectos relacionados con las variables indicadores, buenas prácticas, cómo se podría trabajar esto de la mejor forma y cómo ordenarnos un poquito, ¿no? Entonces, vamos a, y luego vamos a ver la carga de archivos. Entonces, la agenda de hoy es, ¿cómo se llama? El tema de variables e indicadores. Y el segundo punto es la carga de archivos, que también han habido preguntas con respecto a esto. Y voy a pasar a resolverlas, ¿no? Es un tema de propósito general. Entonces, vamos a trabajar estos temas ahora y por favor les pido su máxima atención. Hay algunas partes en la capacitación anterior que nos olvidamos, que me parece que algunos se han olvidado y que pueden ser algunas salidas útiles a cómo se llama esta reunión, ¿no? Entonces vamos a ver esos temas. Primero, en el tema de variables e indicadores, vamos a hacer una precisión primero sobre el envío. Sobre el envío, ¿no? Vamos a precisar sobre el envío. Hay empresas que tienen contabilidad centralizada, y hay otras empresas que tienen contabilidad por localidades. Esa ha sido una primera confusión que se ha dado al momento de hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, vamos a analizar rápidamente la configuración, ¿no?, de estos dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que tienen contabilidad centralizada y las empresas que tienen contabilidad por localidades. Y para eso me voy a apoyarme en dos instalaciones. En una instalación que corresponde a Excel de Chiclayo, que es contabilidad centralizada, y otra instalación que corresponde a Mapica, que es contabilidad por localidad. Entonces vamos a revisar la configuración. Esa es una de las preguntas, por ejemplo, que me hizo Huánuco, ¿no? En una reunión que tuvimos el día jueves viernes, que habían transferido y que no había llegado al repositorio de SUNAS. Y la pregunta era por qué se habían recibido mensajes de confirmación. Entonces vamos a ver ese detalle. Ok, veamos primero este primer caso, que es el caso de Mapica. ¿Correcto? De Mapica es una empresa, ¿correcto? Es una empresa que, como ustedes pueden ver en la configuración, ahorita va a desplegar, lo tienen en pantalla, es una empresa que tiene localidades. ¿No? Tiene localidades, ¿no? Tiene la localidad de Ica, la localidad de Los Aquijes, la localidad de Palpa y la localidad de Parjona. Tiene localidades, ¿correcto? Ya bien establecidas, y tiene una principal que es su consolidado. Este es el mismo caso que podría darse en Ayacucho, en Iquitos, en varios sitios. Tiene localidades. Entonces, la pregunta que me hacían era, ¿yo tengo que mandar indicadores por localidad y del consolidado o solo del consolidado? Bueno, se entiende que los indicadores son básicamente indicadores empresariales, y por lo tanto lo que ustedes tienen que remitir es el consolidado. ¿Correcto? El consolidado. Por eso tienen que remitir el consolidado. Entonces, no deberían hacer cálculos por ICA, Los Aquijes, Palpa y Parcona, porque sería innecesario, salvo que para trámites de gestión interna del EPS lo requieran. Pero si estamos hablando para las interacciones con SUNAS, esto lo deben hacer directamente del consolidado. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la configuración correcta? Y préstenme mucha atención a todos aquellos que manejan localidades. La configuración correcta es la siguiente, ¿no? Vamos a borrar acá. Vamos a irnos acá a la sucursal del consolidado. Le voy a dar a editar. Un segundo, por favor. Vamos a habilitarlo. ¿Correcto? Le voy a dar a editar. Vamos a la sucursal del consolidado acá. Le damos a editar. Correcto. Y acá deben tener en el código en el consolidado, ojo, en el consolidado, tienen que tener
en código zona SUNAS, el código de la EPS, que se lo ha dado lógicamente la SUNAS. Para el caso de ICA es el número 37. Y en el código, en la parte de locación, deben tener el valor 1. ¿Pero cuál es el valor 1? ¿Para todas es 1? No, señores. Tienen que tener el código de la localidad principal. El código de la localidad principal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden ustedes que cuando entran, o cuando la SUNAS entra a una de sus empresas, cualquiera, por ejemplo, Huánuco, correcto, el sistema despliega las localidades habilitadas para esa empresa. Y cada localidad tiene un código. Y ese código lo ha proporcionado la señora Rota en los Exceles de EPS y de localidades asignados. Entonces, ustedes deben colocar el código de la localidad principal. En este caso, Huánuco es la primera. Si me voy a ICA, que es la 37, correcto, la 37, ICA, su sede principal es la número 1, ICA. Entonces, cuando ustedes manejan en el sistema, en el Ávalo, una contabilidad por localidades, correcto, en su sucursal que corresponde al consolidado, correcto, colocan en SUNAS, el código asignado por SUNAS, 37, por ejemplo, para ICA, y en localidad no lo pongan en 0, sino coloquen la localidad de la sede principal. Para el caso de ICA, la sede principal es 1. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta para alguna empresa que maneja localidades. Esas eran dudas que me han estado llamando en estos días y que he querido quiero absolverlas para que todos lo tengan claro y obviamente se ha publicado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro el tema? ¿Está claro el tema? ¿Alguna pregunta? Para el caso de las localidades, ¿está clara la configuración? Esto aplica, vuelvo a repetir, para empresas como ICA, como Ayacucho, como sea Huánuco, como sea Loreto, como sea Caja en Cajamarca, ¿no? Como sea Cusco, si no me equivoco, sea Cusco en Cusco. Es decir, aplica para varias empresas que tienen este esquema de manejo. ¿Correcto? Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la configuración del consolidado. Creo que no hay ninguna duda, ¿no es cierto? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, esta primera pregunta que se nos ha hecho, ya está completamente aclarada. Entonces, vamos a avanzar. ¿Correcto? Otro tema importante es en la configuración del sistema. También me han llegado información y nos han hecho consulta de que no transfiere, no envía, no remite. No remite. ¿Correcto? Por favor, aquí está la pantalla, lo coloco en el chat, ¿correcto? Para que lo copien y lo guarden y lo validen con su informático. Ahí está en el chat. Esta es la URL de conexión que está en azul en este momento. Esta es la URL de conexión. Esta es la URL de conexión, acá. Muchos he visto cuando he ingresado a sus ordenadores o cuando Guillermo, Alonso, cualquiera de mi equipo ha ingresado a los ordenadores, muchos están trabajando con la URL antigua. Recuerden que la SUNAS es un cambio de servidores y esta es la configuración que se debe colocar en el sistema para poder, ¿cómo se llama?, trabajar. ¿Correcto? Para poderlo trabajar. No se olviden, verifíquenlo con su informático. Y el otro tema que también habían omitido es este de acá. En el ámbito del enlace, por favor, algunas habían colocado TAS local. Les recomiendo que trabajen eminentemente con el tema de SUNAS, porque básicamente la transferencia es para SUNAS y eso tiene que estar muy bien configurado. ¿Correcto? Ese es otro punto. Y el sistema, y por el otro punto es estos tiempos de espera que están acá. ¿Correcto? Estos tiempos de espera. El primero, que es el tiempo de espera de las tablas, déjenlo en 30 segundos. Es excesivo, pero bueno, déjenlo en 30 segundos. Eso no lo modifique. Y el otro tiempo, que es el tiempo que está acá, que es el tiempo de espera de las transacciones, o sea, de los movimientos, por default pónganle 60, un minuto. Las condiciones de Internet son relativamente buenas a nivel nacional, salvo las condiciones de Iquitos, ¿no? Que tendré gusto de acompañarlo después de buen tiempo el día de mañana. Las condiciones de Iquitos son más complejas y por lo tanto deberían aumentar el tiempo de transacciones a 120, a 150 o a un tiempo mucho mayor en segundos para que puedan transmitir.
Pero en general, en promedio, el trabajar con 30-60 es suficiente para que ustedes puedan trabajar sin inconvenientes en cada una de sus empresas. Esta configuración revisen. Y deben tener correctamente asignado su usuario y su ¿cómo se llama? Y su contraseña de la zona. También me estoy llamando por estos datos. Bueno, ya la señora Norma envió esta información con tiempo, o sea, todos deben tener esa información sin inconveniente. ¿Correcto? Pues ese es un poco el tema general de la configuración del sistema. Ahora, cuando hay empresas que tienen contabilidad centralizada, llámese Chincha, llámese Chiclayo, llámese Hilo, correcto, simplemente lo que tienen que hacer es ir a su localidad principal, en este caso es Excel, Chiclayo, que estamos viendo en pantalla, y darle editar y configurar, correcto, la localidad, la zona y la localidad que les envía SUNAS en el archivo, ¿no? Vuelvo a repetir, si no tienen el archivo de localidades, por favor, remitirse. La señora Norma lo tiene, lo puede compartir, seguro que se lo puede enviar inmediatamente. Pero este código de localidad debe ser exactamente el mismo que tienen ellos en su configuración de SUNAS. No puede ser un código distinto. Les comento un problema que tengo con Arequipa, con Sedapar. Por error, se colocó un código de localidad que no correspondía y la información nunca llegaba. Y básicamente era porque había una mala asignación de código de locación. El código de locación de las sedes no necesariamente es uno, a veces varía. Revisarlo, vuelvo a repetir, con la fuente de datos que tiene Norma y que seguro se los puede ayudar, se la puede asignar, que es una hoja de cálculo donde están todas estas matrices de codificación, ¿no? Entonces, eso es en la configuración general. Si no hay alguna pregunta con respecto a este primer punto, para pasar a la estrategia de trabajo de las variables e indicadores, que también es algo rápido, es algo corto, pero que les pediría que me presten muchísima atención. ¿Correcto? Que me presten muchísima atención. Hemos hecho una modificación a raíz de una observación hecha por Excel. Más que nada observación, es una mejora. Que también la vamos a publicar el día de hoy para que ustedes la tengan disponible y le voy a explicar cuál es el contexto de este cambio, ¿no? Correcto, entonces ahí tenemos todo. Listo, ok, vamos con las variables. Primer punto, las variables. Las variables, tenemos que hacer distinción de dos temas, ¿no? Prestamos atención. El sistema actualmente trabaja en dos aspectos. Trabaja con definición de variables y definición de indicadores. Y esto también es algo que ha generado confusión en las empresas. Vamos a aclarar el tema. Para utilizar el módulo de indicadores, ¿okay? Para poderlo utilizar, correcto, se debe de tener una variable calculada. ¿Correcto? Si no hay variables calculadas, correcto, no puedo generar indicadores. Hay muchos que han querido colocarle fórmulas contables directamente a los indicadores y eso no funciona así. ¿No? En el sistema, para calcular un indicador, cualesquiera, correcto, yo tengo necesariamente que tener las variables implementadas. Porque los indicadores se calculan a partir de variables. ¿Correcto? Si no tengo las variables implementadas, yo no puedo trabajar los indicadores. Ese es un punto. ¿Correcto? Que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, vamos a abocarnos a analizar el tema de variables. Y por favor, presten atención acá. Y esto lo voy a dividir en dos. Variables oficiales y variables de trabajo. Ya. ¿Por qué los voy a separar? ¿Por qué los voy a separar? Porque nosotros tenemos un requerimiento oficial de SUNAS que contempla un bloque de variables, ¿correcto? Un bloque de variables, que son los que tenemos que definir. Y aparte también tenemos indicadores, ¿correcto? Indicadores.
¿Correcto? Pero para calcular estos indicadores, en algunos casos, estos indicadores que están acá no se calculan en base a las variables oficiales. Yo requiero otras variables para poderlos trabajar. Es por eso que en el sistema requiero trabajar con dos tipos de variables, las oficiales y las que son variables de trabajo. ¿Correcto? Las oficiales y las que son variables de trabajo. Ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta y que hay que trabajarlo y que les voy a explicar cómo configurarlo, cómo trabajarlo. Presten atención. Hablemos de las variables oficiales. Las variables oficiales. ¿Correcto? Las variables oficiales se cargan, ¿correcto? Se cargan en el módulo de definición de variables, ¿correcto? El sistema nos pide, ¿cómo se llama? Una denominación de la variable, nos pide una fórmula o un valor, ¿correcto? Que eso ya lo vimos en una charla oportuna, una unidad de medida. Si el cálculo va a ser mensual o acumulado, si va a ser contable, predeterminado o fijo. ¿Correcto? Y nos pide un código equivalente. Y nos pide acá un tema de transferencia. Si una variable es oficial, correcto, es oficial, ojo con esto por favor, tiene que estar marcada como SUNAS. Yo puedo crear esta variable y puedo decirle que esta variable, ¿cómo se llama? Es oficial, correcto, es una variable oficial que va a ser transferida a la SUNAS, por lo tanto yo tengo que marcarla. Yo tengo que marcarla. Yo tengo que marcarla como SUNAS para que el sistema la reconozca que tiene que ir a la SUNAS. 2. Yo tengo que colocar su código equivalente. Este dato también algunos lo ponían en blanco, lo han ignorado. Por favor, revisen. Este código que está en la parte superior es un código local. Es un código que utiliza el sistema para su trabajo. El código que va a viajar a la SUNAS es este código equivalente. Estos dos pueden ser iguales, no hay ningún problema, pueden ser iguales. ¿No? Pero lo que manda es este es el que viaja a la SUNAS. ¿Correcto? Ha habido casos, por ejemplo, que me reportaba Norma que en algunos casos habían indicadores o variables en blanco. Obviamente es porque no habían colocado el código equivalente y por lo tanto no había podido ir a las SUNAS. No había podido ir a las SUNAS. Entonces, ese tema también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Y luego tienen un indicador de activo e inactivo que yo les voy a hacer unas recomendaciones para que puedan evaluar mejor sus variables. Presten atención. Entonces, ahí tenemos esa primera definición. Por favor, me van preguntándome, me interrumpen con absoluta confianza, libertad, para poder aclarar algunas cosas. Segundo punto. La fórmula. ¿Correcto? El sistema tiene tres tipos de fórmula, tres tipos de esquemas. Y esto puede ayudar a varias empresas que nos han hecho la consulta. Prestamos atención, por favor. Acá. ¿Correcto? C, que es contable. P, que es predeterminado. Y F, que es un valor fijo. ¿Correcto? Y esos datos se colocan acá. Acá. Por ejemplo, me llamaban yo voy a poner los ejemplos de las empresas para que más o menos, si están presentes, tomen en cuenta que hemos tomado conocimiento de sus inquietudes y que las estamos comentando para que otras no cometan error, que me decían que no les calculaba nada, que no les regresaba el saldo, a pesar de que la cuenta contable y la fórmula estaba correcta. Claro, no le va a regresar el saldo si le ponen P o le ponen F. No, si le ponen P o le ponen F, jamás le va a llegar el saldo, pero cuando le ponen C, correcto, el sistema automáticamente va a traer el saldo de la cuenta. ¿Y qué saldo?
el saldo mensual o el saldo acumulado, dependiendo cómo nosotros lo configuremos ahí. ¿Correcto? Entonces, ese punto hay que tenerlo completamente en cuenta, ¿no? Completamente en cuenta. Correcto, contable, pero determinado y fijo. Entonces, cuando hablamos de contable y colocamos una cuenta contable acá, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Tenemos que tener necesariamente el tipo C, mayúscula, para que me traiga el saldo de la cuenta. Me traiga el saldo de la cuenta. Y acá tenemos que tener bien claro si va a ser mensual o acumulado. Recordamos que esa aclaración, me acuerdo que le hicieron nuestros amigos de Pliura en una reunión, que cuando es una cuenta de balance es saldo acumulado. Cuando es una cuenta de resultados es saldo mensual. ¿No? Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta al momento de configurarlo, ¿no? Correcto, no sé si ahí estaríamos aclarado el tema de las fórmulas contables, creo que estoy siendo bastante explícito en el tema, no creo que haya mayor inconveniente, correcto, esas son las fórmulas contables. Ahora, existen otro tipo de fórmulas, otro tipo de variables, perdón. Vamos a borrar acá. Vamos a manejar esto acá. Por ejemplo, ¿no? Número de gerentes. Correcto, número de gerentes. Obviamente que esto de acá, ustedes, es una variable que básicamente que no tiene posibilidad de ser extraída de ningún sistema contable o sería muy complicado hacer una automatización para extraer estas variables. ¿Correcto? Entonces, ¿qué colocamos ahí? Por ejemplo, 2. Número de gerentes cada 2 años, 2. Le colocamos la unidad de medida, unidad. Le colocamos el ámbito, que es el para SUNAS. Aquí realmente es irrelevante lo que le coloquen, M o M no interesa, pero acá sí, fijo. Le ponen F. ¿Por qué le ponen F? Porque ese valor el sistema lo va a colocar fijo al momento de la transferencia. ¿Correcto? Lo va a colocar fijo al momento de la transferencia. No va a hacer ningún cálculo. No va a hacer ningún cálculo. Sino lo va a colocar fijo y va a ser bastante sencillo de trabajar, ¿no? Entonces, simplemente ahí le colocamos equivalente en las UNAS, por ejemplo, a 0,51, y le colocamos activo para que simplemente lo calcule. Este era un ejemplo que me preguntaron, por ejemplo, de Cañete, vuelvo a repetir, ¿no? Aquí le colocaron la cuenta 339, por decir, y me decían que no calculaba el saldo. Claro, nunca lo va a calcular porque estaba como F, debería hacerse. Esto se utiliza cuando es un valor fijo, correcto, que no lo pueden obtener a partir del sistema contable o a partir de sus macros. No lo pueden obtener a partir del sistema contable, a partir de sus macros. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Bastante en cuenta. ¿Cómo se puede trabajar? Ahora, ¿esto cómo lo pueden utilizar? Lo pueden utilizar de la siguiente forma. Pongo otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Ayacucho. Ayacucho por tema de tiempo lo trabajó todo en Excel, ¿correcto? Y quieren enviarlo y tienen problemas ¿cómo se llama? Con el transformador. Pues simplemente agarren y coloquen todas sus variables como fijas y como ya lo tienen todo calculado, coloquen los valores calculados. Y eso lo que va a hacer es, lo va a remitir directamente a la ciudad sin ningún inconveniente. Pero esta variable fija, este tipo de variable fija es para aquellas variables, ¿correcto? Para aquellas variables que no se pueden obtener a partir de una fórmula financiera, no se pueden automatizar y que son algunos valores muy particulares que se requieren colocar y que se requieren transferir, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? Por favor, quedo atento a las preguntas para continuar.
Ninguna. Por favor, a ver, revisen sus formularios, cómo lo tienen hasta esta parte, antes de entrar a la parte de predeterminado. Por favor, revisen bien. Antes de tocar el tratamiento de manejo de errores, quiero tocar también ese tema con bastante detenimiento, por favor. A ver, revisen. ¿Alguna pregunta? Sí, Jenny, te leo. Pregunta, por favor, pregunten. Si las pueden escribir mejor para leerlas. Ya, el error 1300. A ese voy a tocarle algunos minutos. El famoso error 1300. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas, por favor? ¿Preguntas adicionales? ¿Ninguna? Ok, sigamos avanzando entonces. Inge, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Te escucho. Yesenia de Semapaz. Hola, Inge, te una escucho. consultita. Dígame, y en el donde dice código equivalente, ¿ese código cómo se va a asignar? ¿O eso jala automáticamente? No, ese código no se jala automáticamente. El código que se asigna es el que está en el formulario de norma. Ah, ese es el que está en el formulario de SUNAS. Así es. Ya. Y en donde dice, por ejemplo, fórmula, valor fijo, por ejemplo, en el ejemplo que está colocando el número de gerentes, aquí, si bien es cierto, se van a ver todas las variables, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, no sé si cuando se vea el tema también de los indicadores, ¿también se van a ver indicadores financieros? Eso lo voy a tocar en unos minutos. Lo voy a Ah, tocar en unos ya, minutos. ya, Inge. Ya está ¿Ya? bien. Esa era mi consulta. Gracias. Correcto. Otra pregunta, por Buenos favor. días, sí, buenos días. Doris de la Epsilo. Una consulta. Hola, Tengo hola, ¿cómo estás? entendido que anteriormente el código equivalente era el mismo que estaba consignado en el código Sí, de arriba. puede ser, claro que sí, claro que sí. ¿O tengo que cambiarlo? Porque así No, no está hay ningún llenado. problema. No hay ningún problema si lo has hecho así. No hay ningún problema. Ah, ya, ok, gracias. Está bien. ¿Cómo se llama? ¿Y alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Otra pregunta más con respecto a esta parte? ¿Ninguna? A ver, por favor, revisen todas sus dudas, por favor. Esta es la parte básica. Unas preguntas, por favor. Sí, una consulta. En relación a mi cuenta 46, yo tengo tanto en el pasivo corriente como en el no corriente. Para ese dato, ¿qué es lo que tendría que utilizar en la parte, dice, mensual, acumulado, cuentas, el predeterminado? Muy buena pregunta. ¿Es para una variable o para un indicador? Para una variable de ahí me va a jalar al indicador que hasta ahorita no puedo. Ahí me han hecho esa pregunta, esa es una buena pregunta de Doris con respecto a lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿correcto? Eso lo voy a tratar en este momento. Lamentablemente, el sistema lo que recupera el sistema es el saldo, ¿correcto? Lo que recupera el sistema es el saldo. Entonces, al ser el saldo, ¿cómo se llama? No puede distinguir si es el saldo deudor o acreedor, es el saldo neto, ¿correcto? Es el saldo neto. Es el saldo neto. Entonces, ¿cómo se llama? Por ahí hay que tener bastante cuidado en ese tipo de variables. La pregunta es, ¿y cómo trabajamos esas variables en los cuales el sistema no me puede dar soporte por el momento? Estamos viendo la posibilidad de modificarlo. Pues yo haría lo siguiente, ¿no? Yo la trabajaría, Doris, como un valor fijo.
valor fijo y coloco el importe calculado manual ahí en el sistema. No habría otra forma por el momento, en ese caso específico que acaba de mencionar. ¿Correcto? No sé si he sido claro con esa parte. Sí, Hola. ok, gracias. En ese caso muy particular, lo trabajaría con un valor fijo. ¿No? A ver, Jenny, no sé, antes de pasar a resolver la pregunta, había una pregunta de un error 1300 que mandaba Jenny ahí, vamos a verlo. Pero pues, el tema de Doris que ha preguntado es bien claro, ¿no? Hay unas fórmulas que piden, creo que se considera el pasivo corriente y el pasivo no corriente de una cuenta determinada. Vuelvo a repetir, el sistema lo que saca es el saldo completo, no el saldo deudor o no el saldo acreedor, sino el saldo neto. ¿Correcto? Por lo tanto, esa fórmula específica sí sugiero que la trabajen como una fórmula con valor fijo, que la calculen y la coloquen aquí en el formulario para que la puedan mandar. Solamente esa fórmula. Estamos trabajando en ver alguna macro para poder arreglar ese tema, por el momento no lo tenemos resuelto, pero lo vamos a trabajar, vamos a ver cómo considerarlo, ¿no? Muy bien, ahora hablemos, ha habido una observación de Jenny ahí, hablemos, finalmente, y tenemos las que se llaman predeterminadas, ¿no? Predeterminadas, eso no lo había tocado, eso también lo toqué en su momento, pero es bueno trabajarlo también acá. Por ejemplo, la O001, la V001, por ejemplo, costo de energía de alcantarillado. Ya, ¿esto sale de la contabilidad? No sale de la contabilidad. ¿Correcto? ¿Eso sale de dónde? De los costos. Pero de un análisis muy particular de los costos. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen básicamente que saber utilizar dos macros que las estoy publicando acá y las voy a compartir en el chat, que también las hice originalmente y voy a hacer los ejemplos, ¿no? Voy a hacer los ejemplos, ¿no? Y son interesantes tenerlas en cuenta. Miren acá. Acá. ¿No? ¿No? Acá. El sistema hemos implementado extrae cuenta proceso, por ejemplo. ¿Listo? Y ese sistema nos va a pedirnos algunos datos. ¿Qué datos tenemos que considerar? Por ejemplo, cuando nos piden el costo de energía eléctrica alcantarillado, bueno, lo primero es la cuenta. 636 es energía. Pero ustedes me van a decirme, pero Coco, me van a decirme, yo tengo en mi cadena de valor de alcantarillado, yo tengo N centros de costos. ¿Voy a tener que sumar uno por uno? No. Presten atención. El diseño del Avalon contempla lo siguiente. Miren acá, vamos a vernos acá la tabla de costos, ¿no? Presten atención a la tabla de costos. Vamos a vernos acá un minuto, por favor. Cuando yo organizo mis costos en el Avalon, yo digo, creo lo siguiente, ¿no? Una clasificación de costos. Ya. ¿Esto qué significa? Que el cuarto dígito del centro de costos, que empieza con 7, es alcantarillado. O sea, todo lo que empieza con cuarto dígito 7 es alcantarillado. Si yo me voy a mi tabla de costos, correcto, a mi tabla de costos, me voy a la 901.7, voy a mostrarlo acá para este ejemplo. 901.7, todo lo que empieza acá, para abajo, con cuarto dígito 7 es alcantarillado. Entonces, si yo quiero un costo de energía de alcantarillado, pues lo único que le tengo que decir al sistema es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, sácame de la cuenta, acá está, voy a entrar de nuevo a mi formulario, un ratito, por favor. Disculpen un ratito. Sácame de mi cuenta, vamos a ver. Costo de alcantarillado. Utilicen la macro que se llama extrae cuenta proceso. Sáqueme de mi cuenta 636, correcto, sácame de mi cuenta 636 que es energía, coma, sácame todo lo que es 901.7.
¿Qué significa? Que estos 4 primeros dígitos del centro de costos me representan todo lo que es alcantarillado. Y aquí le indico si me lo saca mensual o me lo saca acumulado, como yo quiera. ¿No? Entonces, ahí tienen que utilizar esas fórmulas, pero teniendo el conocimiento de cómo se trabaja, ¿no? No necesito colocar la cuenta contable a 9 dígitos. Puedo colocarla a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, para que el sistema de ahí me acumule todo. Y a nivel de los centros de costos, tampoco necesito colocarlos a 8 dígitos, sino tengo que tener claro cómo se configura el costo, ¿no? Recuerden que en el Avalon el costo se trabaja de la siguiente forma. Vamos a repasar algo que ya lo tenemos todo claro, ¿no? Maneja un código verificador 9. Luego maneja dos dígitos que son la locación. Y el cuarto dígito es el proceso principal. ¿Y dónde están los procesos principales? Acá, en tablas, costos, tablas de clasificación. Entonces, el 7 es el proceso de alcantarillado. Entonces, cuando yo le digo, mándame el 901.7, ¿qué me está mandándome? Me está mandándome toda la acumulación de los costos de alcantarillado de energía. Y si le pongo A o M, acumulado mensual. Nada más. Nada más. Correcto, acumulado mensual. Y listo. Eso tienen que tener en cuenta a la hora de que ¿cómo se llama? De que trabajan esas variables que son muy particulares y que requieren acumulación. ¿Correcto? Y que requieren acumulación. ¿Correcto? Ese es un tema importante a tener en cuenta y que ustedes, por favor, tienen que trabajar, ¿no? También al finalizar esta charla les estoy publicando en el canal de YouTube el detalle del formulario en un archivo adjunto para que ustedes lo puedan trabajar de la mejor forma, ¿no? Entonces, por favor, también revisen ese tema. Entonces, esa fórmula la pueden trabajar. Ahora, unas recomendaciones para el manejo de la fórmula. Observen bien esto, por favor. Hemos hecho una modificación al sistema así. Jenny nos ha planteado lo siguiente, que a veces algunos, no sé si les ha pasado, lo estoy colocando en el chat, algunos cuando están trabajando les aparece un error de este tipo, error 1300 y les aparece un paréntesis. Correcto, lo he colocado en el chat. Lo voy a colocar acá en mi hoja de cálculo. Les aparece error 1300 y les aparece un paréntesis. ¿No? Cuando han trabajado. O sea, entonces, la pregunta es cómo revisarlo y qué cosa hemos hecho nosotros para facilitarles el trabajo. Ok, préstenme atención. Ese error se va a dar en el siguiente contexto. Voy a ponerlo acá. En el siguiente contexto. Por ejemplo, yo tengo la siguiente fórmula, la 39 entre la 101 más la 102. La primera forma en la cual se da el error, el primer caso. El primer caso es que ustedes graban la fórmula sin paréntesis. ¿Correcto? Al grabar la fórmula sin paréntesis, el sistema les botaba, porque ahora lo hemos corregido, le voy a explicar cómo lo hemos hecho, les botaba este error 1300. Les botaba este error 1300. ¿No? Entonces, cuando tengan este tipo de fórmulas en las cuales intervienen paréntesis y agrupadoras, revísenla bien. Ese error solamente se da cuando, ¿cómo se llama? Cuando hay algún paréntesis que no se ha definido. Entonces, lo que tienen que hacer, obviamente, es revisar su fórmula y completar todas las agrupadoras que correspondan para que esto funcione sin ningún inconveniente. Ese es el error. ¿Correcto? Y ahí se les para la ejecución del sistema y bueno, queda. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cuando tienen ese error, solamente revisen aquellas fórmulas que tienen paréntesis. Nada más. Solamente revisar aquellas fórmulas que tienen paréntesis. Eso es lo único. ¿No? Entonces, es un punto a tener en cuenta. Segunda pregunta que nos han hecho de forma recurrente. Cuando yo hago mi fórmula contable, Coco, yo pongo el 89
y no me calcula nada. Es el resultado. También se les ha informado que en el sistema el 89 es una cuenta de presentación de balance y por lo tanto, para obtener el resultado del 89, lo que tienen que hacer es básicamente una fórmula como esta, como la O004, utilidad o pérdida del periodo, en el cual combinan la clase 7 con la clase 9. Por favor, no se confunda. ¿Correcto? No se confunda. ¿Ya? Entonces, ahí es otra pregunta que nos han hecho, que colocaban mucho el 89 y decían que no les salía nada, les salía 0. Bueno, les sale 0 porque en el sistema el 89 es una cuenta de presentación de resultados. ¿Correcto? Entonces, si ustedes quieren calcular la utilidad o pérdida del ejercicio, aquí tienen la fórmula, por ejemplo, en pantalla. Aquí la tienen en pantalla. Simplemente es una fórmula contable acumulada, ¿no? Y es la combinación de ¿qué? De la clase 7 con la clase 9. Otra duda que me preguntan, ¿por qué la clase 7 va con menos? Porque el sistema, todo lo que es acreedor lo maneja como negativo y todo lo que es deudor como positivo. Por lo tanto, como ustedes saben, la clase 7 es acreedora, menos menos es más. ¿No es cierto? Entonces me da el valor positivo del saldo, ¿no? Y la clase 9 es deudora, menos positivo me da menos y le resta la utilidad. Esta es la fórmula más adecuada para utilizarlo, para calcular, por ejemplo, la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿no? Y el siguiente error que también nos había manifestado que se les presentaba al momento del cálculo era que les salía un error de división entre 0. Eso ya lo hemos corregido. Lo hemos optimizado, mejor dicho. ¿Correcto? Lo hemos optimizado. Lo hemos optimizado. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si tenemos una fórmula, vamos a buscar una fórmula, a ver, si tenemos una fórmula, voy a crearla yo. $339 entre 75 y este cálculo que se hace es mensual, correcto, por ejemplo. ¿Qué pasa si en un mes la cuenta 75 no ha tenido movimiento? Pues obviamente su saldo es 0. Cualquier valor dividido entre 0 es infinito, da error de aritmético. Entonces, en este caso, lo que había que revisar era el denominador, pero sí, nosotros lo que hemos evaluado es que eventualmente algunos saldos de las cuentas no se mueven mensualmente. No se mueven mensualmente, ¿correcto? Si no se mueven aleatoriamente y que existe la posibilidad de que en algún determinado mes, para este ejemplo, la 75 que está dividiendo a la 339 tenga saldo 0. ¿Qué hemos hecho en el sistema? Simplemente lo hemos programado para que cuando encuentre esa situación, por defecto va a poner 0.00. Nada más. O sea, ya no, esto está publicado. Finalizada esta reunión, les voy a dejar en el grupo de WhatsApp el enlace para que sus informáticos lo puedan descargar y actualizar. Correcto, lo que se ha considerado es que cuando hay división entre 0, porque puede darse de que alguna variable, alguna cuenta no tenga movimiento en un mes específico, pues simplemente lo que hemos hecho es controlarlo y colocar ahí que cuando hay división entre 0, automáticamente muestre el 0. ¿Correcto? Ese es un tema importante y es un tema a tener en cuenta con todas las variables. Muy bien. Ahora voy a tocar otro tema que es interesante, pero que está ligado a los indicadores. Présteme atención, por favor. Hablemos de un indicador cualquiera, ¿no? Por ejemplo, nos pide la señora Norma un indicador. Por ejemplo, pongámosle un nombre, ¿no? Cobertura de costos de alcantarillado. Lo voy a poner, estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Correcto. Y para ese indicador, yo tengo que utilizar 3 variables, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una variable x1 que le voy a poner, esta variable va a ser los costos del alcantarillado. Voy a utilizar otra variable x2 que va a ser los ingresos del alcantarillado.
Voy a colocar una variable x3 que va a ser el número de conexiones de alcantarillado. Estoy haciendo un ejemplo para que ustedes vean cómo se manejan los indicadores. ¿Correcto? Pero voy a poner el ejemplo un poquito más extremo, ¿no? Decir, ok, esto de acá sí tiene un equivalente en SUNAT, por ejemplo, la B1. La B1 son los costos de alcantarillado y es la cuenta 96. Esa sí la tengo en mi formulario que nos ha mandado Norma y que yo lo tengo que reportar oficialmente. Ah, pero la B2 también, ok. Esta de acá, X2, también la tengo en mi formulario, es el código B2 y es la cuenta 703-122. Esos son mis ingresos de alcantarillado. Ah, perdón, 121-201. Esos son mis ingresos de alcantarillado. Pero esta variable que voy a colocar en amarillo, esta variable no está en el formulario de Norma. Y al no estar en el formulario de Norma, ¿cómo voy a hacer para trabajarlo al momento de hacer mis indicadores? Ah, muy bien. Entonces, esta variable x3 vamos a mantenerla como x3 y vamos a implementarla para poder trabajar. Y observen bien, por favor. Correcto, esta que está acá no está en el formulario. Las otras dos sí están en el formulario. ¿Correcto? Pero yo que les he dicho al inicio que en el Avalon, para calcular un indicador, todas las variables tienen que estar definidas. Y présteme atención acá. Entonces, ¿qué hago? Si para yo implementar mis indicadores, existen variables que sí están coberturadas por el formulario de SUNAT, pero también hay variables que no están coberturadas por el formulario de SUNAT, ¿correcto? No están coberturadas por el formulario de SUNAT. Pues simplemente lo único que hago es lo siguiente, entro a mi sistema de indicadores, entro a mi sistema de variables y creo una nueva, ¿no? X001, por ejemplo, número de conexión de alcantarillado, correcto. Voy a colocarle un valor 25, por ejemplo, 205.000. Le voy a decir que es unidad. Le voy a decir, no me interesa si es mensual o acumulado al final de cuentas, y le voy a entender que es un valor fijo, pero acá, préstenme atención acá, voy a recalcarlo, acá la configuro como local. ¿Por qué como local? Porque esa variable yo no la voy a mandar a la SUNAS. Es una variable de trabajo que me va a servir a mí para calcular un indicador que sí me pide la SUNAS. ¿Correcto? Entonces yo la creo con un código que yo crea conveniente, código que yo quiera manejar, yo la creo, ¿correcto? Y la coloco como local. ¿Qué significa local? Que local significa, en otras palabras, que no se lo voy a mandar a las SUNAS. Sino simplemente la voy a calcular, la voy a trabajar, pero la voy a tener internamente en mi sistema. La voy a tener internamente en mi sistema. ¿Correcto? Entonces no es obligatorio colocarle un código equivalente. Y le coloco activo para que el sistema la trabaje, ¿no? Le coloco activo para que el sistema la trabaje. Le doy grabar y ya está actualizada mi variable x001. Entonces, ese es el tema que yo quería recalcar acá. Hay algunos indicadores, correcto, que la variable que está vinculada a ese indicador no está en el formulario de Norma, pero sí yo la puedo trabajar. Entonces lo que hago es simplemente implementarla, pero ¿cómo lo implemento? La implemento como una variable de tipo local, para que no me la mande a la SUNAS, pero sí me sirva para trabajar. Entonces, cuando yo ya tengo todas las variables, lo único que tengo que hacer es irme a mi sistema, irme a la opción de indicadores de definición y crearlos, ¿no? Y crearlos. Nada más. Vamos a ver acá. Un segundo, por favor. Crearlo, le colocamos los datos y 001, ¿cuál es el nombre le habíamos puesto acá? Cobertura de costos de alcantarillado. Y aquí colocamos la fórmula. Y la fórmula tiene que estar relacionada estrictamente con las variables que yo tengo calculadas en el sistema. En este caso, mi fórmula, por ejemplo, la voy a trabajar de la siguiente forma, ¿no? La voy a trabajar de la siguiente forma. B2
entre B1 multiplicado, perdón, B2 entre B1, abro y cierro paréntesis, multiplicado por X00, como le había puesto acá, por X3. ¿No? Listo. O sea, el sistema solamente trabaja, vuelvo a repetir, con variables previamente calculadas. No pueden ahí meterle cuentas contables, no pueden meterle macros, nada. Sino el sistema para trabajar cálculo de indicadores requiere como requisito que la variable esté previamente calculada. ¿Correcto? Previamente calculada. Ahí les he puesto este ejemplo de este indicador, cobertura de costo de alcantarillado, un ejemplo. Correcto, coloco la variable, coloco la especificación de la variable, nivel de cobertura de los ingresos, nivel de cobertura de los ingresos, cobertura de los ingresos para los costos de alcantarillado. Correcto, colocan una unidad y aquí tienen que tener en cuenta la unidad, tampoco la están enviando al sistema. ¿Cuál sería la unidad de medida? Pues la unidad de medida sería, bueno, los costos de alcantarillado, ¿en qué están? En soles. Correcto. Los ingresos de alcantarillado, ¿en qué están? En soles. ¿Y el número de conexiones en qué está? En UND. Unidades. ¿No? Entonces ahí tienen que jugar con las variables, con las unidades que tiene cada una de las variables, ¿no es cierto? Correcto, es un factor de las unidades, ¿no? Entonces ahí tienen que tener en cuenta ese tema, ¿no? Y luego le ponen activo. Y se acabó, ya tienen el indicador creado. Esto era uno de los errores que también manifestaban. Me decían, yo le coloco la cuenta, le coloco el macro y no me calcula. No va a calcularlo jamás porque, vuelvo a repetir, para los indicadores, el sistema solamente considera variables previamente calculadas. Dicho sea de paso, las variables pueden ser variables oficiales, digámoslo así, oficiales, que son las variables que están de SUNAS, o variables de trabajo, que yo puedo crearlas para poder hacer implementaciones. Y si son variables de trabajo, ¿cómo las hago? Muy simple, me voy a mi definición de variables, creo mi variable y le coloco el indicador de local. Para que no lo mande a la SUNAS. ¿Correcto? Le coloco mi indicador de local. Listo. Eso sería el tema entre variables e indicadores. He hecho un resumen de todas las dudas que me han expuesto en estos días, ¿cómo se llama? Que nos han planteado. Ya el proceso de cálculo es bastante sencillo, ¿no? Que lo hemos visto en anteriores videos que están publicados, no los voy a retomar, pero de todas maneras los voy a recordar. Recuerden que para calcular y para enviar, entran a cálculo de variables, le dan a aceptar y le dan, si quieren recalcular, le dan regenerar, y si quieren transferir, le dan transferir, lo envían. ¿Correcto? Y para los indicadores, simplemente lo único que tienen que hacer es entrar a la opción de indicadores, le dan la opción de grabar, automáticamente va a generar el indicador y lo va a transmitir a las SUNAS, ¿no? Entonces, con esta charla hemos repasado todos los errores que se han ido presentando y las configuraciones que requieren implementar para hacer la transferencia. No sé si tiene alguna pregunta para agotar este tema y irme directamente a la carga de archivos, que también es otras consultas que me han estado haciendo, para que ustedes lo puedan trabajar. Por favor, ¿alguna pregunta o aclaración? ¿Alguna pregunta? Es cuestión de revisar, es bastante sencillo, es cuestión de revisar, no es nada complicado. Es cuestión de revisar y trabajarlo. Estamos soportando prácticamente todo. En la medida de que incrementemos más macros, les vamos a ir adjuntando esos tutoriales para que ustedes los puedan ir utilizando. Los vamos a ir publicándolos ahí en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan automatizar más los cálculos del formulario, porque imagino que estas fórmulas pueden ser, seguro que Norma o las ciudades las va a ir ampliando en la medida que esto avance, ¿no? A ver, pregunte Lenin. Bueno, era un ejemplo, ¿no? Lenin, era un ejemplo. O sea, esto de acá que he puesto yo es un ejemplo, ¿no? Si le ponen local,
esto no va a ir a la SUNAS, pero si, por ejemplo, este indicador, número de conexiones de alcantarillado, fuera un indicador oficial, pues le coloca su código equivalente, B0045. No te olvides colocarle su código equivalente y lo guardas como SUNAS. Vuelvo a repetir, el mensaje es el siguiente. Para calcular un indicador, la variable tiene que estar creada y calculada, si no, no funciona. Tiene que estar creada y calculada, si no, no funciona. ¿Correcto? Si no, no funciona. ¿No? O sea, uno lo cambia, ¿no? Depende de cómo lo quieras trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta para ir a la transferencia de archivos? Creo que no. La actualización se la estamos subiendo en unos 15 minutos a la plataforma de SUNAS para que ustedes la puedan descargar. Los que son usuarios no tengan ningún problema, lo pueden descargar tranquilamente sin inconvenientes y coordinan con el informático para que lo actualice, ¿no? Por ese lado no hay inconveniente. Sigamos. En la transferencia de archivo. Por favor, cada uno de ustedes ha recibido este dato que está acá. Usuario y contraseña. Es algo que a mí me han venido preguntando de forma recurrente. Usuario y contraseña. ¿Correcto? Usuario y contraseña. Ese dato lo tienen que tener, porque ese dato es su clave de acceso al sistema de SUNAS. ¿No? La URL de acceso al sistema de SUNAS es la que está en pantalla y la voy a colocar en el chat para que todo el mundo la note. Esa es la URL de acceso a la SUNAS. ¿Correcto? Esa es la URL de acceso a la SUNAS. Eso también me lo preguntaban, oye, ¿cómo accedo? Bueno, ahí está. También se había puesto en otros talleres y ¿cómo se llama? Ahora se las coloco ahí para que puedan ver la carga de archivos. Segundo, para cargar un archivo, lo único que tienen que hacer es seleccionar la empresa en la cual están trabajando. Bueno, por defecto, les va a salir su empresa. Y hay un botón que dice archivos. ¿Correcto? Eso va a salir predeterminado con el número de su empresa, no se preocupen. Y aquí tienen botones de subir archivos y subir carpetas. Ahora, ¿qué les he recomendado yo particularmente? Vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Présteme atención, por favor. ¿Correcto? Yo les recomiendo lo siguiente. Ustedes creen una carpeta en su explorador. La carpeta, por ejemplo, octubre del 2021. Y dentro de esta carpeta, ustedes adicionen todos los documentos que quieran trabajar. Todos los documentos. ¿No? Balances, vamos a generar algunas cosas ahí. Todos los documentos que nos pide la SUNAS, ¿no? Lo generan en su sistema o lo generan manuales, como ustedes creen conveniente. ¿No? Manéjenlos ahí, luego le dan guardar como, vamos a guardarlo, de balance. ¿Ya? Todos los documentos que ustedes generen los guardan en esa carpeta que debe estar organizada mensualmente. Está copiándolo un segundo, que lo copie. Ahí está, lo guardan ahí en esa carpeta. Correcto, y ahí van acumulando todos los documentos. Por favor, no considerar puntos, no considerar asteriscos. Correcto, olvidarse de los puntos, los asteriscos, de estos símbolos los he colocado en el chat. ¿Correcto? No los coloquen en el nombre de los archivos porque eso no va a generar problemas a la hora de la carga. Utilicen solamente caracteres alfanuméricos, guiones o underlines. No utilicen pues el punto, el asterisco, el ampersand, el michi. No utilicen caracteres extraños porque van a tener problemas en la transferencia. Y lo único que tienen que hacer es básicamente entrar al aplicativo de la SUNAS, envíos, y todo lo suben en un solo bloque, subir la carpeta. Eligen la carpeta que van a subir, ¿correcto? Eligen la carpeta que van a subir
y listo. La selecciona y el sistema le va a permitir, le va a dar una opción, le va a dar una opción que dice esta acción cargará todos los archivos y le dan cargar y listo, y lo va a subir. Entonces yo les recomiendo que por favor no trabajen con archivos individuales, sino trabajen con carpetas. Y en esas carpetas metan toda la documentación. ¿Cuáles han sido los errores que he visto cuando he estado trabajando con Norma a la hora de hacer la carga? Que algunos le ponen puntitos, asteriscos, michis, el símbolo de música a los archivos. Por favor, con una regla, solamente trabajen con nombres alfanuméricos, como acá, alfanuméricos, guiones y underline excepcionalmente. Y todo métanlo en una carpeta. Y eso lo carga, como lo acabo de hacer, en un solo bloque. En un solo bloque lo carga y eso ya está disponible para la SUNAS. ¿No? Yo no voy a cargar porque ahorita estoy entrando al servidor de SUNAS en línea, me han dado los accesos para esta capacitación y no voy a malograr la información. Esta es la última recomendación que le hago en la carga del archivo. ¿No? Ahí pueden cargar toda aquella documentación que no la puedan extraer del sistema, que la tengan hecha manualmente, todo lo que no lo puedan manejar automáticamente, automatizado, lo pueden cargar ahí en esa carpeta, cosa que la SUNAS entra y puede revisar la información, hasta que lo puedan automatizar sin ningún inconveniente. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta. Creo que eso sería todas las observaciones que he tenido durante estos días, las consultas que me han hecho, los errores puntuales, el tema de los indicadores. No sé si tiene alguna pregunta más. Yo con esto más bien les agradezco como siempre su atención y su participación. Y bueno, estaríamos en contacto por una próxima reunión. Esta reunión la estoy subiendo a YouTube en aproximadamente unos 40 minutos. En el canal de MD Consultores, lo buscan en YouTube, ahí lo van a encontrar. Y vamos a agregarle a esta documentación, ¿cómo se llama? El tema, ¿no? No he preparado una reunión para los que no tienen Ávalo, Norma. La voy a preparar en todo caso para el día miércoles. Otra reunión para que sea ya más puntual. Porque todas las observaciones que me han hecho, me las han hecho en base a los problemas que han tenido en el uso del aplicativo. Por eso que he recopilado todo lo que nos han enviado para poderlo exponer el día de hoy. Correcto, pero las que no tienen Ávalo pueden utilizar la carga de archivos que está ahí presente y con eso pueden subir toda la información sin ningún inconveniente si tuvieran problemas con el transformador. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o aclaración. Creo que no. Entonces, les agradezco su atención, les agradezco acompañarme en esta mañana, les deseo una buena semana y seguimos atentos en contacto por el chat para cualquier consulta o aclaración. ¿No? En este momento estoy deteniendo la grabación.